al Rey de Israel, toda la gloria. Y a su nombre, gloria a Dios. Feliz día del Señor. Qué bueno es poder saludarnos una vez más. Gracias a Dios por esta tarde. Y damos así comienzo, ¿no es cierto?, a una jornada maravillosa en la presencia del Señor. Bienvenidos. Los saluda el Pastor Juan, con todo el amor de Dios y un abrazo de corazón grande hacia ustedes, por seguirnos, por acompañarnos, por venir a oír. Hoy venimos a oír, no solamente la voz de un hombre, sino la voz de Dios, que a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo usa nuestras vidas, ¿no es cierto?, su vida, para los tiempos que vivimos y para los tiempos venideros, según no venga el Señor antes. Pero mientras estamos en el cuerpo, que seamos las personas, las atalayas, ¿no es cierto?, las personas que hoy pueden seguir predicando el poder de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y estoy feliz por esto, muy contento por esto, porque se predica en todo el mundo, ¿no es cierto?, donde se puede, ¿no es cierto?, entrar, y aún en los lugares donde no está habilitada la entrada para hacerlo como lo hacemos acá en Argentina. Y los hermanos, los misioneros, ¿no es cierto?, los evangelistas que van transitando distintos lugares, distintas ciudades, distintos países, y los misioneros, ¿no es cierto?, que la unión de las asambleas de Dios, por gracia y misericordia, ¿no es cierto?, es usada para enviarlos de parte del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo esto. Y damos gracias a Dios que también te va a usar a ti, aquí en tu Jerusalén, ¿no es cierto?, aquí en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra familia. Gloria a Dios, porque ahí te fue enviada a ti la orden, ahí donde estás. Y yo también doy gracias a Dios, ¿no es cierto?, porque hoy para mí es un día oportuno en que puedo, ¿no es cierto?, por la gracia, por la misericordia de Dios, poder seguir hablando de las grandezas, predicando de la grandeza de nuestro amado y buen Dios. Que el buen Espíritu de Dios que está sobre ti, ¿cómo, Pastor Juan? El Espíritu de Dios está sobre ti, porque te ha enviado ahí donde estás, porque me ha enviado a mi Jerusalén. Y bueno, nos ha enviado, y dice, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Y esto tenemos que cuidarlo, atesorarlo, y saber el valor que tiene tu vida. Tal vez no le diste el valor, no te diste cuenta. Por ahí estás mirando con la nuca tu futuro a causa de tu pasado. Eso déjalo, no mires tu futuro con la nuca, no. Olvídalo. Olvida tu pasado. Porque el Señor va a usarte ahora, justamente en la época que nos toca vivir. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubo momentos y circunstancias diferentes. La Biblia habla, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a pasar por valles, por montes y cuantas cosas parecidas que nos simbolizan, ¿no es cierto?, las circunstancias y los momentos que estamos viviendo. ¿Quién esperaba, hermano? Yo sé que tú no esperabas, como yo tampoco esperaba llegar a una situación como la que vive Argentina, como la que vive el país vecino. Ni por las tapas, como dijera alguno, ¿no es cierto?, esperábamos que esto sucediera. Así como las circunstancias que te tocan vivir. Siento que hay circunstancias que estás atravesando que te parecían imposibles de poder llegarlas a vivir justamente tú. Que justamente me pasara a mí.
una enfermedad, una dolencia, una circunstancia, ¿no es cierto?, inesperada. Pero también así como pasó o estamos pasando cosas inesperadas, así también va a ser, ¿no es cierto?, la presencia de Dios en medio de esta situación. En forma inesperada se te va a aparecer el Cristo glorioso. Gloria a Dios, aleluya. El glorioso Espíritu de Dios va a aparecer en medio de tus asuntos. Porque no te dejó solo ni sola. No. No nos ha dejado huérfanos. Gloria a Dios. Aleluya. De tener un Padre como el que tenemos. Y que podemos anunciar aún para aquellos que no los tienen y que ya pronto va a suceder. ¿Qué está diciendo Pastor Juan? Pronto va a suceder lo que esperas. Porque ya estaba en el corazón de Dios y ahora está en tu corazón. Que las promesas del Señor se iban a cumplir como Él te dijo. Así que no es necesario ni que quites una tilde del mensaje evangélico. Que ni agregues, no quites ni agregues nada. No es necesario. Él lo dijo, Él lo hará. La respuesta para el género de la cual somos, el linaje de la cual somos, la pertenencia de quien somos, no pasará por alto, ¿no es cierto? No dejará huérfano al que le ha prometido ser padre. Y que nosotros seremos las herramientas útiles para los tiempos diferentes que vamos atravesando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios que puede usar tu vida y que puede usar la mía. Gloria a Dios. Y que todo lo pongamos en las manos del Señor. El mejor lugar, la mejor estadía para nuestros conflictos, las manos del Señor. Ponlos ahí, a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Qué maravilloso Dios. Y me asombra, ¿no es cierto?, ver en la actualidad, ¿no es cierto?, cómo Dios usa su gente, su pueblo, ¿no es cierto?, que no envió solamente ángeles para que estén, ¿no es cierto?, cumpliendo la orden a lo que son enviados para nosotros, para servirnos, para ayudarnos, que también puso en uso tu vida y la mía. Dios puso tu vida como una herramienta útil en sus manos. Tú eres una herramienta útil en las manos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, que somos útiles. Y estaba viendo, ¿no es cierto? Estaba contemplando, yo ya no contemplo más con la nuca mi futuro, no. Quiero que también tú lo hagas. No mires tu futuro con la nuca, con tu pasado. Solamente mira tu pasado para aprender. Para aprender. Solamente para eso. Para que no te vuelva a suceder si algo malo aconteció. Gloria a Dios. Que mires, ¿no es cierto?, con una visión de futuro. Que tengas en ti la capacidad y la fuerza que Dios te ha dado. Para que puedas interpretar. Para que puedas ser, y yo también llegar a ser, un discípulo más, un aprendiz, un intérprete, uno que es enseñado en la palabra y que permite ser enseñado, que no cierra la mente uno, sino que ahora tiene la llave del conocimiento y abre su mente para atesorar la palabra de Dios.
Y yo quiero hablar en esta tarde hermosa para los consejeros de parte de Dios enviados a aconsejar. Dios ya te dio una plataforma ahora, a partir de esta hora, a una renovación espiritual y una plataforma de consejo, de consejería, de ser consejero o consejera. Ya has ascendido por haber interpretado bien la palabra del Señor en el año 2020, en la cual estamos en el semestre número 2 del calendario nuestro. El Señor te asciende a ser un buen consejero, que sepas aconsejar por causa de todo lo aprendido y por todo lo futuro que viene. Un guía, aleluya. Una persona que puede aconsejar, que puede, ¿no es cierto?, tener un poco más de luz que otras personas, un poco más de luz, iluminado un poco más, por causa de haber interpretado bien la palabra de Dios. No sencillamente, no así simplemente la lectura de la palabra que hoy haces. Hoy usted se está metiendo, ¿no es cierto?, a escudriñar, a meditar, a hacer un Shelah, como dicen los salmos, para poder interiorizarse mejor, para tener más sólida la palabra de Dios dentro tuyo y para aconsejar a los demás. Hay muchas personas que se acercan por el consejo que usted está dando, por la guía que usted está haciendo, por cómo se deja usar como una herramienta en las manos del Señor. Eso es lo que tú eres hoy. Esto es lo que está pasando con tu vida. Te han tomado como madre espiritual. Te has levantado como una madre espiritual. Eres como un padre sin que te lo digan con ese término de palabra. Y que tú le puedes decir a ellos, hijitos o hijitas, porque te han tomado como lo que eres, un guía, un intérprete, un hombre con un volumen más alto de que cuando comenzaste en el camino del Señor. Y a causa de haber sido un hombre o una mujer que se deja usar por Dios, es porque ha interpretado los mensajes divinos. Te has metido en la lectura de la palabra, has tenido diversas, ¿no es cierto?, cantidades de santas cenas, de servicios especiales, de institutos bíblicos, de enseñanzas, de pastores, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Has oído testimonios, has visto gente ser sana de sus enfermedades, en algún caso de enfermedades que ya solamente tenían como fin, ¿no es cierto?, el término de su vida terrena. Sin embargo, por haber interpretado bien la palabra, pudiste dar una palabra de ciencia, una palabra que vino del corazón de Dios a tu corazón, y por estar lleno de la presencia de Dios, se ha cumplido aquello que el Señor había prometido. Y las personas pasaron de muerte a vida a causa de tu interpretación de la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto se merece un aplauso. Esto se merece algo, un gloria a Dios, por haber llegado a este tiempo y tener la capacidad que tú tienes. Y que puedes dejarte usar como una herramienta en las manos del Señor. Gloria a Dios doy por eso.
Y estoy tan feliz y tan dichoso de seguir aprendiendo cada día. Estaba mirando, ¿no es cierto?, en estos días que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los distintos hermanos y ministerios y llamamientos van llevando adelante la obra que nos dejó el Señor para hacer en esta tierra. Y vi el departamento de Macea, Mujeres Argentinas Cristianas en Acción, que están haciendo, ¿no es cierto?, una revolución espiritual. Gloria a Dios por las mujeres que Dios usa en la época que estamos aún, que sigue invirtiendo, ¿no es cierto?, por la búsqueda, por la interpretación de la palabra, el usar a las personas que entran al río de Dios, se meten, se sumergen y entran a las profundidades, y es visto en esta época, ¿no es cierto?, cómo la gran cantidad de damas, de princesas, que el Señor las nuclea para ver como en este medio, en esta tarde, el ser usado como una herramienta útil. Sigue adelante. Tu vida es útil. Oh, aleluya. Sí, sí. Es útil porque estás pensando en tu edad. Pero no declines en estos dos pensamientos. No tiene nada que ver la edad. No tiene nada que ver. Dios puede seguir usándote a la edad que estás teniendo, sea joven o sea adulta. Dios quiere usarte y Él lo hace, solamente que le plazca a Él hacerlo, y Él lo hace. Porque has interpretado la palabra y que puedes llevar a salvación. Escuche, no tiene precio la salvación del alma. Nadie puede salvar sino solamente Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino donde podamos entrar, ¿no es cierto?, a lo prometido por Él. Solamente a través de Jesucristo. Y tú eres la persona que hace mención en cada interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, para que ellos puedan conocer al Dios que nosotros predicamos. Gracias a Dios por tu vida. No importa la edad, gloria a Dios. Ponete contenta, tomate un matecito con la familia ahí donde estás y estate tranquila, porque Dios te seguirá usando. Eres un instrumento en mis manos, dice el Eterno. Y mirando, ¿no es cierto?, el plan de trabajo de las mujeres argentinas, también veo los hombres. Veo los jóvenes, los distintos ministerios, los misioneros, gloria a Dios. Yo soy parte, ¿no es cierto? Soy coordinador de la Unión de las Asambleas de Dios aquí en Argentina. Soy el coordinador de un distrito para los hombres, para la fraternidad de varones, para Hombría al Máximo. Soy uno de sus colaboradores, coordinadores. Fui colaborador por muchos años. Año 1997 comencé mi tarea con los hombres. Y hasta el día de la fecha siempre estuve, ¿no es cierto?, invirtiendo mi tiempo en la fraternidad de varones. Gloria a Dios doy por los varones. Por los varones que interpretan bien la palabra de Dios. Y qué necesario es hoy, más que nunca, interpretar bien la palabra de Dios, para no andar detrás de un liderazgo, sino que el liderazgo busque mi vida, porque he interpretado bien la palabra de Dios y sé bien cuáles son las cuestiones que tengo que aprender cada día para ser usado por Dios, para no ser rebelde a la visión.
a la visión de Dios que tiene con los hombres. Y doy gracias a Dios porque 14 localidades del partido, ¿no es cierto?, que me toca coordinar, lo estoy haciendo por tantos años. Porque no fui rebelde a la visión de Dios. Así dijo Pablo. Así digo yo hoy. Porque podemos interpretar con la ayuda del Espíritu Santo lo que las Escrituras dicen. Y doy gloria a Dios por los misioneros, por los jóvenes, por los que en cada iglesia tienen sus ministerios. Gloria a Dios por eso, porque han interpretado bien la palabra de Dios. Y qué necesario es para ser un buen consejero, a la cual me voy a dedicar en esta tarde a poder hablar con la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Mayor que me asiste. Yo no podría estar aquí si el Espíritu Mayor no estaría conmigo. Si el Espíritu Santo no está conmigo, yo no podría hablar lo que estoy hablando. Por eso doy tantas gracias. Por eso doy gracias a Dios por tu vida. Por eso alabo a Dios. Porque ha sido misericordioso contigo. Ha dado de su gracia para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Por nuestros mayores espirituales. Por nuestras autoridades a las cuales honramos. Yo siempre doy honra a mis autoridades y a los que están en autoridad. Porque así me enseña a interpretar las Escrituras, para poder aconsejar. Para poder aconsejar. Y hoy el Señor me dice para ti que amplía tu ministerio de consejería. Que lo amplía. Porque te ha dado una capacidad mayor a la que tenías ayer. Hoy irrumpe el Espíritu de Dios para decirte que te capacita y que da la llave del conocimiento a ti para seguir abriendo puertas y para que no se cierren las mentes de las personas a causa de no haber aprendido bien lo que la palabra de Dios dice. Pero tú eres la persona a la cual Dios le entrega las llaves del conocimiento, de la ciencia. Gloria a Dios. Porque no es algo natural de la tierra donde se es enseñado, ¿no es cierto?, distintas terapias que vemos en esta época. Hubo muchas modas desde el año 1990, desde cuando nosotros hemos arrancado con la iglesia visible, aún siendo obreros en la casa del Señor antes que es ahora, antes de 1990. Ahora bien, desde aquel año 1990 hasta la época que estamos, 2020, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se ponen de moda distintas cuestiones que tienen que ver con la consejería, que tienen que ver con la moda y cosas parecidas. Y vimos que todas claudicaron al cierto tiempo después que se iniciaron. Vimos cómo cayeron. Las distintas terapias, las distintas enseñanzas que pretendían ser de sabiduría, pero fueron sabiduría momentánea. No tenían un futuro muy largo y sin embargo pasaron, se hicieron conocer en nuestro medio. Y usted sabe bien todo lo que pasó. Todos los profetas que han venido con distintas terapias, no justamente la que Dios habla, no precisamente, sino una alternativa. Digamos como ellos creían o traían en sus pensamientos, en su bagaje espiritual, de que iban a tener éxito, que se iban a poner en forma paralela a lo que Dios dice, a la Biblia, al escrito, a la interpretación de la palabra. Por eso hablo de interpretación, porque tú vas a aconsejar a mucha gente en la época que estamos.
Dios va a traer gente para que tú le aconsejes. ¿Y qué le vamos a dar si no interpretamos bien? ¿Qué le vamos a dar? Nunca te olvides que nosotros estamos tratando con el alma, ¿no es cierto?, de las personas. O se van arriba o se van al otro lugar. Y también nos corresponde a nosotros ir al lugar al cual estamos enseñados, y si lo hacemos por ignorancia, ¿no?, o por falta de perseverancia, o por no entrar, ¿no es cierto?, a la lectura de la palabra de Dios. Yo tiemblo, le estaba contando a los míos, en los momentos, ¿no es cierto?, que tenemos de encuentros familiares que son diarios, que estaba temiendo mucho y que a veces lo pronuncio en ciertas ocasiones, de los devocionales, ¿no? A veces invitamos a alguien, le decimos a alguien que participe en cierto servicio que tengamos que hacer. Tal vez usted fue mencionado, tal vez usted participó de un devocional, y de repente, en algún caso, el devocional se lo toma como una simple lectura, digamos una lectura superficial, sin saber, sin haber interpretado lo que significa en el corazón de Dios dar una palabra. Porque una palabra de aquí, si dice que si se le quita una tilde, lo cual tú no puedes hacer, ni yo tampoco lo haré con la ayuda del Espíritu de Dios. No voy a agregar lo que ya Dios dijo. No es necesario. Pero hablando de devocionales, a mí me tiemblan, ¿no es cierto?, las rodillas. Y sigo en el día de hoy, después de tantos años de servir al Señor, cada vez que me toca ponerme detrás de un púlpito como estoy ahora, para compartir un mensaje de la palabra de Dios, me tiemblan las piernas. Me agarra un temor, ¿no es cierto?, reverente, porque no estoy tratando con palabra de hombre. No estoy tratando, ¿no es cierto?, con algo que tenga que ver con las cosas terrenales, con el viviente de la tierra. Estoy tratando con la palabra de Dios que salva. Cuando tú y yo agarramos la Biblia, tenemos que saber que cuando vamos a compartir esta palabra, que tiene un valor incalculable porque se trata de la salvación. ¿Se salva o no se salva? Es porque nosotros hemos interpretado bien. Gloria a Dios. Y esto es lo que quiero tratar en esta tarde con la ayuda del Espíritu. Tratar de que tú tengas y yo tenga una capacidad mayor que hoy Dios nos da para aconsejar. La Biblia dice, comparta conmigo, ¿no es cierto?, en el libro de San Lucas, ayúdeme a encontrarlo. Gloria a Dios. Lucas 11:52. Fíjese lo que dice el eterno y maravilloso Dios. Lucas 11, capítulo 11, versículo 52. ¿Hay de vosotros intérpretes de la ley? Fíjese que tiene unos símbolos de una tremenda, ¿no es cierto?, palabra, ¿no?, de una advertencia tremenda al leer el comienzo de este versículo. ¿Hay de vosotros intérpretes de la ley?
porque habéis quitado las llaves de la ciencia, digamos, le quitaron las llaves del conocimiento. La Biblia dice, ustedes mismos, vosotros, no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. El malinterpretar el uso de la palabra, podemos hacer que los que quieran entrar no entren. Ayúdanos, Señor, Espíritu de Dios, ayúdanos, ayúdame. Porque no quiero privar de que sean salvos, de que entren a la salvación. No quiero para nosotros, para ti ni para mí, el ay que en el Nuevo Testamento nos revela Jesús. Entonces, queda en mí la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la lectura profunda, no simple. Así sea un devocional, que tú puedas ingresar, que yo lo pueda hacer de una forma profunda, sincera. Que los dichos de Dios sean dichos de Dios, no un pensamiento de hombre. Pero Pastor Juan, dígame, ¿puede estar pasando esto hoy? Año 2020, con toda, ¿no es cierto?, la revolución espiritual que marcó una Argentina como la nuestra, que marca al mundo, presidentes, reyes, que en algún caso, cuando ven, ¿no es cierto?, que no se puede hacer nada en contra de Dios, que Dios es la verdad, que la palabra de Dios abunda, ¿no es cierto?, para la corrección del hombre, para que el hombre sea sabio, para andar en el temor de Dios, para vivir en santidad, para cambiar el rumbo que la gente tiene, reyes, sacerdotes y todo el género humano, ¿no es cierto?, que se abre en esta época para que la palabra de Dios les hable. Y si tú interpretas bien, quiero decirte que van a llegar personas de un nivel más alto que el tuyo y que el mío, a que le demos interpretación a lo que ellos no pueden interpretar. Y tenemos que estar preparados porque vas a ser el consejero de ese comerciante. Vas a ser la consejera de la doctora. Vas a ser el consejero de tu abogado terreno, el que te está haciendo la tramitación por un asunto en particular. Ese hombre, esa mujer te pedirán oración, te pedirán guía para las ciertas cuestiones que están atravesando. Podrán tener problemas personales y van a ir a ti, porque el Señor ya las preparó para ti. Porque Dios sabe el interés que le pones, la sinceridad que le pones a la búsqueda de la palabra. Que no malinterpretas la palabra. ¿Sabe cuánta gente en la época que estamos malinterpreta la palabra? Y siempre están aprendiendo. Parece que siempre hay que volver, ¿no es cierto?, a los rudimentos, dice la Biblia, del primer tiempo. Tenemos que volver a ir a la escuelita dominical, para que allí haya alguien preparado también. No porque sea escuelita dominical no tiene que estar preparado.
Dios quiere que en la escuelita dominical se esté preparada o preparada. Para no errar. Yo tengo en mi familia gente, inclusive nosotros, que somos producto de la escuela dominical. Porque allí nos iniciamos. Y allí había personas de las cuales le estamos tan agradecidos en la época, después de tantos años, al poder recordar, a no olvidar. Yo no puedo olvidar de una hermana que a mí me veía venir de mi trabajo cansado, agotado, con una bolsita de nylon, a falta de los recursos, ¿no? Porque no eran tiempos buenos de vacas gordas, como dijera la Biblia. Había falta de bienes y no podíamos comprar un valijín, una mochila, no sé cómo le llaman. Entonces ponía yo mis apuntes, mi Biblia, mis cosas, para llegar a la iglesia corriendo. Y allá estaba aquella mujer que invirtió tiempo de su vida para enseñarme a interpretar la palabra de Dios. Y tantas gracias tengo que dar a esa mujer, a ese pastor que permitió que en la iglesia se enseñara. Y que aquella mujer, ¿no es cierto?, con mucho amor de Dios, con mucho corazón, se ponía en tiempos antes del momento oportuno en cual me iba a enseñar a mí y a otros que llegábamos, a enseñarnos a interpretar la Biblia. Pero seguramente que esa persona se había preparado con tiempo, porque para aconsejar hay que prepararse antes. Si usted no interpreta, escúcheme bien, si no interpretas la Biblia, no des consejos. Voy de vuelta. Si no interpretaste el mensaje que Cristo, que el Espíritu Santo escribió en las Escrituras, no aconsejes. Y yo doy tanta gracias a Dios, porque parte de nosotros, parte de nuestra familia, y muchos de los que han aprendido bajo nuestro, ya después, pasados los años, bajo nuestro ministerio, bajo el manto que nos cubre, han aprendido hasta la fecha las cosas más maravillosas de parte de Dios. Han interpretado mucho de la palabra de Dios. Y seguimos interpretando, seguimos aprendiendo. Gloria a Dios. Y dice el mensaje del capítulo 11, versículo 52. ¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Ustedes mismos no entraréis. No entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Y yo digo, gloria a Dios, que esa escritura, ¿no es cierto?, nos hace a nosotros, nos hace tener en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestro corazón, el peligro que existe al errar. ¡Qué peligro, hermano! Escúchame bien, no hagas errar a las personas interpretando mal, leyendo mal. No lo hagas, porque es un peligro. Porque podés perder aún tu lugar de encuentro con Dios cuando llegase la hora.
y no entrar. Y no dejar entrar a los que quieren verdaderamente entrar. Pero qué peligro si erro. Según dice el ay que hay en este pasaje. Así que te digo en esta tarde, como nunca antes lo hice, toma con seriedad. Pastor Juan, ¿qué pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué te pasa, Pastor Juan? No, no me pasa nada. Estoy feliz y contento contigo. Pero quiero que no pongas en peligro tu salvación. No quiero que peligre la salvación de los que son enseñados por tu interpretación de las Escrituras. Digo en esta tarde, tómala con seriedad la lectura. Pero pastor, es un devocional, es una entrada y salida. No, escúcheme bien. Póngase serio en esta tarde. Serio en seriedad. En ser un genuino intérprete. En ser un guía, una guía. Porque está en juego el alma de aquel que quiere entrar al reino, que quiere entrar a la salvación, que quiere entrar a la presencia de Dios en el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Tómalo con seriedad. Tú eres el consejero actual. Escucha, consejera. Eres la consejera y el consejero del 2020. Tómalo con seriedad. Tómalo con seriedad. Es un peligro. Si no lo hacemos con este nivel, ¿no es cierto?, de la seriedad. Corremos un peligro fantástico, tremendo. Para mal. Y no vamos a entrar, y no lo vamos a dejar entrar al que quiera entrar. Gloria a Dios. Escuche bien. Para aconsejar desde hoy en adelante, para no mirar con la nuca nuestro futuro, solamente para aprender. Vamos a mirar para atrás, solamente para aprender. Por no haber interpretado lo que deberíamos haber interpretado y que fue un peligro para los que querían entrar. Y no lo hicimos. Ahora bien, es necesario aprender a interpretar con la ayuda y la gracia y la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ilumine para poder interpretar bien y para poder aconsejar. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Juan. Gloria a Dios. Gracias, Juan. Pastor amado, que Dios te iluminó para darnos este mensaje. Y yo digo lo mismo que tú estás pensando. Gracias, Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces lo hicimos así de simple, no? ¿Cuántas veces dijimos cosas que nos parecieron humanamente correctas? Hay un programa que llama a las preguntas que se hacen en los programas televisivos y las personas que conducen tales cosas
Dicen correcto o incorrecto. Y yo quiero mostrar, ¿no es cierto?, que en la parte espiritual, en la parte máxima que tenemos, la vida espiritual, esta es la que vale. Porque después tenemos vida eterna. Acá estamos por un periodo de tiempo, 70, 80, en los más fuertes. Pero después, y nosotros tenemos las promesas y sabemos lo que dice el Salmo 90 en cuanto a esto. Así que aprovechemos bien el tiempo en la época que estamos. Aprendamos a aconsejar. Aprendamos a interpretar. Porque el buen consejo se da a conocer el buen consejo por haber interpretado bien la palabra de Dios. ¿Correcto o incorrecto?, dicen los naturales de la época. Y fíjese lo que pasa, ¿no?, cuando los consejos vienen, ¿no? Y que equivocadamente los dan las personas que evidentemente no aconsejan lo que Dios sí da consejos. Vimos en esta época que alguien, ¿no es cierto?, puso un producto para limpiar, ¿no es cierto?, los órganos internos de un ser humano y tomó de un líquido llamado dióxido no sé de qué cosa. Poniendo en evidencia que eso era para los tales correcto. Pero sin embargo vimos que a la vuelta de la esquina se dio vuelta todo. Y estoy hablando del consejo humano. ¿Cuánto más el consejo espiritual? Tenemos que dar, y no en forma errada. Porque acá estamos tratando de una vida eterna. No estamos tratando de una vida que pueda llegar a vivir cierta cantidad de tiempo y se acabó la carrera. No, estamos tratando con una vida que va a la eternidad. Termina sus años aquí en la tierra y va a la eternidad para con Dios. Por haber interpretado tú la palabra del Señor. Bien interpretada, bien aconsejada. No aconsejes si no la interpretaste primero. Aleluya. Entra al lugar donde tú vas a encontrarte con Dios para que Él te hable de aquí, no de una terapia alterna, no de una psicología que se puede respetar hasta cierto punto en la consejería. Mire que la Biblia tiene, ¿no, ciertos detalles? Y quiero que ahora usted, ya antes de ir terminando, que usted pueda tomarse, ¿no es cierto?, un respiro y diga gracias a Dios que el pastor Juan me dio esta palabra, ¿no? Y usted se estará preguntando, pero pastor Juan, ¿se puede malinterpretar? ¿Se puede recibir una mala interpretación en el año 2020 con todos los adelantos que hay en cuanto a los estudios diferentes, estudios a distancia, estudios en las iglesias, seminarios en todo lugar, enseñanzas, pasajes de todo tipo para conocer a Dios en forma personal? Sí, quiero decirle que sí. Hay errores, hay correctos e incorrectos en la época que estamos para los que interpretan la palabra de Dios y convertirse más luego, después de haber interpretado el mensaje que va a dar, ya sea de una palabra, de dos palabras, de un versículo, cuando usted tenga que interpretarlo bien, después de haberlo interpretado, aconseje. No antes, para no quitar y para no agregar nada a lo que Dios dice. Y por favor, pastor Juan, decime algo de cómo pueden ser las cuestiones, ¿no es cierto?,
que las personas pueden malinterpretar. Vaya conmigo, por favor, al libro de Jeremías. Un encanto de libro. Métase porque más actualidad que el libro de Jeremías para la época que estamos como ministros de la palabra de Dios. Métase en la lectura. No una lectura simple, superficial. Métase, porque el Espíritu de Dios me dice que te diga, métete en las Escrituras para escudriñarlas, para tomarlas con seriedad, porque vas a sacar riquezas. Por eso es que Dios dice que tú eres rico, porque tienes riquezas del corazón de Dios que se te revelaron a ti. No se la dieron a otro, te la dio a ti, para que la enseñes por haberlas interpretado a otros, para que otros alcancen la salvación de su alma, para que vivan una vida diferente. Te las dio a ti, te las reveló a ti. Los secretos que nadie conoce, tú lo conoces. Los misterios te fueron revelados a ti. ¿Quién puede llamarte a ti un adivino? No, no te pueden llamar adivino, porque tú eres un hombre o una mujer que se convirtió en el profeta, en la profetisa de la época, porque a ti se te reveló la palabra, la interpretaste como bien deberías hacerlo, y gloria a Dios porque hiciste entrar. ¿Por qué entró tu ser querido a la salvación? ¿Por qué? Porque interpretó bien lo que tú habías interpretado antes y que lo compartiste con el tal. Y tú sabes que está en el lugar que debe estar, en el cielo, perpetuamente y para siempre, con el eterno y maravilloso Dios al cual servimos. Gloria a Dios por eso. Vaya conmigo, por favor, al profeta Jeremías. Ayúdeme a encontrarlo porque es el libro que me encanta, ¿no es cierto?, a mí, para los tiempos actuales. 31-34. Gloria a Dios. Te doy el tiempo para que lo uses en la búsqueda mientras yo me tomo un té. Un tecito calentito para mis cuerdas vocales. Preparado por una sierva de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Y qué bien que me hace. Y usted se dirá, por los consejeros o consejeras que están en conflicto. Quiero compartir esta palabra del capítulo de Jeremías del cual hicimos anuncio y ver lo que el profeta dice, ¿no es cierto?, en este momento y cómo se interpreta, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe que mucha gente malinterpreta, ¿no es cierto?, este pasaje? Y yo tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener delante mío personas, ¿no es cierto?, que han venido para decirme, pastor, yo doy tantas gracias a Dios
porque el Señor dice que no se va a acordar más de nuestro pecado. ¿Sí? Así dice y lo firmó. El profeta lo dejó asentado, el Espíritu Santo inspiró, ¿no es cierto?, al escritor para dejar dicha esta palabra. Pero escúcheme bien. Usted tiene que decir como consejero, como yo tengo que decirlo en la época que estamos, que Dios no olvida. Fíjese si Dios olvidaría. El Señor dice, no me recordaré más de sus pecados. Pero eso no significa olvido. Usted y yo tenemos que saber que eso no tiene un significado correcto, si así pensamos. Es incorrecto pensar que Dios olvida. El recordar tiene una evaluación, ¿no es cierto?, el dicho. Pero no dice, voy a olvidar. No me voy a recordar, dice. Y yo quiero que usted sepa que cuando Él dice, ¿no es cierto?, estas palabras, a veces nosotros podemos opinar, ¿no es cierto?, como que Dios hace una terapia, ¿no es cierto?, de sanidad del recuerdo. A veces podemos opinar de esta manera. Y yo le puedo decir a la persona, ¿no es cierto?, para salvar, ¿no es cierto?, el momento y decirle, olvídate, Dios ya se olvidó. No, Dios no olvida. Lo que pasa es que Dios no quiere recordar. Entonces yo no tengo que hacer contigo una sanidad espiritual para hacerte, ¿no es cierto?, mención de tus cuestiones, de los recuerdos. Si yo hago esto, si me quiero justificar, ¿no es cierto?, con esta salida, de hacer una sanidad de recuerdos, estoy en conflicto con la palabra de Dios. Es incorrecto esta manera de pensar. Dios no olvida. Cuando Él dice, no me recordaré, no está diciendo, me voy a olvidar. Olvidar es conservar en la mente. Cuando yo me pongo en la mente, ¿no es cierto?, el nunca más me acordaré. Es algo que ya no está presente. Yo pongo en mi mente, ¿no es cierto?, el conservar, el recordar. Recordar es impedir el olvido. Cuando yo le recuerdo lo que usted dice, estoy impidiendo, ¿no es cierto?, el olvido. Entonces el Señor quiere olvidarse, ¿no es cierto? Le estoy impidiendo que yo me olvide. Eso es recordar. Cuando uno hace el impedir, ¿no es cierto?, el envío. Entonces tenemos que usar en forma incorrecta las Escrituras. Y cuando estamos usando las Escrituras de esta manera, de que Dios se olvida, la estamos haciendo en forma infructuosa. Digamos, estamos insultando a Dios, le estamos diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Usted tiene que saber, y yo también lo sé, que Dios no olvida. Dios no pierde la memoria, como la perdemos nosotros en algún caso. Porque hay mucha gente que pierde la memoria, tanto de los bienes que se les hicieron, que se les ofrecieron, que tuvieron, ¿no es cierto?, la oportunidad de ver, y después olvidar, perdieron la memoria en ese caso. Dios tampoco olvida, Él solamente dice, no me voy a recordar
de tus pecados, de tus problemas, de tus cuestiones. Entonces no usemos en forma incorrecta las Escrituras, porque si la usamos en forma incorrecta, en el significado criollo significa que lo estamos insultando a Dios. Y yo no quiero insultar a mi Dios, sino que quiero honrar a mi Dios. Quiero aprender de Él con la ayuda del Espíritu. Dios ama y Dios corrige. Por eso tenemos que tratar en este agosto de tratar como nunca antes, interpretar bien. Interpretar bien. Gloria a Dios. A los consejeros. Les estoy hablando a los que van a aconsejar en este mes que va finalizando y al mes de septiembre que vamos a entrar si no viene antes el Eterno a buscarnos. Hubo alguien que me dijo que era incorrecto hacer lo que dice, ¿no es cierto?, 1 Corintios 5:5, y que era satánico hacer lo que más de una vez tuve que ejecutar en mi propio ministerio. Tuve que usar como autoridad en algún lugar permitido por el pastor local, ¿no es cierto?, de poner, ¿no es cierto?, sobre personas la expulsión de la iglesia. Pastor, ¿se puede expulsar a una persona de la iglesia? Sí, y entregársela a Satanás. También se puede hacer. Y yo ya lo puse en práctica porque la Biblia dice, los que malinterpretaron, que me dijeron en alguna oportunidad, ¿cómo va a decir de expulsarlo de la iglesia? Sí. Según dice la Biblia, y según me dijeron algunos, que eso era, ¿no es cierto?, un rito satánico que se estaba practicando en la iglesia evangélica actual. Sin embargo, la Biblia me da a conocer a mí, le da a conocer a usted lo que es correcto en la presencia de Dios. 1 Corintios, capítulo 5:5, dice la palabra del Señor que había un caso de inmoralidad que se juzgó en aquel lugar. Y cuando Pablo llega a aquel lugar, espiritualmente hablando, él dice y da la orden que al que hizo el caso de inmoralidad de capítulo 5:5 de 1 Corintios, le dijo que había que entregárselo en las manos de Satán, al tal. Si la Biblia lo dice, yo lo hago. Si mi Padre lo rubrica, yo lo hago. Porque un inmoral no puede estar dentro de la iglesia con los santos. Esa persona inmoral, por el hecho que haya cometido, que así sea, para llamarse inmoral, ese debe entregárselo uno a Satanás, expulsarlo del templo y entregárselo en manos de Satanás. ¿Para qué, Pastor Juan? Para que Satanás trate con su carne, para que no sea un hombre o una mujer carnal, un inmoral dentro de la iglesia, y para que después de aquel momento en que trate Satán con ellos, el hombre o la mujer indistintamente puedan volverse a las cosas del Espíritu y dejar los hechos carnales y sean salvos. Entonces no es una actitud correcta que siga ahí. Usted vea lo que dice el versículo 7 y el versículo 13 del tal. Para no extenderme en la lectura, pero usted lo puede hacer luego de este mensaje. Y vea qué correcta decisión
cuando un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que está encargado de llevar, ¿no es cierto?, una congregación adelante para que herede las promesas del eterno Dios al cual sirve, pueda decir y expulsar a un hombre o una mujer que tengan actos inmorales dentro de la misma y sea entregado a Satanás. Gloria a Dios. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Es una actitud correcta, coherente, para que ese hombre o esa mujer más tarde sean salvos, porque han desechado lo de la carne. Termino diciendo, ¿no es cierto? Algunos consejeros dan a conocer que Dios perdona aún sin pedírselo. Es incorrecto esto. ¿Cómo, Pastor Juan? Algunos consejeros dicen que Dios perdona aún sin haberse pedido tal cosa. Yo me quedé asombrado, ¿no es cierto?, con ese tipo de perdón. Eso es incorrecto para mí, según la Escritura dice. Cuando usted y yo entremos, ¿no es cierto?, a cómo Jesús oró en el capítulo 23 de Lucas, versículo 34, Él dice que oró al Padre y le dijo: Padre, perdónalos. Pero escuche bien, el perdónales del capítulo 23 de Lucas, verso 34, no se concedió en la cruz el perdón. Esta del Padre, perdónales, es una de las primeras palabras de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Esto, Padre, perdónales, es la primera palabra que el Señor dijo. Pero ese perdón no fue solicitado por los que lo crucificaron. No. Digamos, no le pidieron a Dios que los perdonara, no lo solicitaron ellos. Así que es un perdón inmerecido. ¿Acaso escuche, si usted ve que están crucificando, ¿se merecen el perdón? Si usted ve que están matando al que no hizo nada malo, si usted ve las cosas incorrectas en que la justicia actual, la de nuestro país y de los países vecinos, de las personas que desaparecen y vemos tirados en los campos partes de los cuerpos, desaparecidos, no encontrados, familias destruidas, que lloran hoy por los rincones buscando a su pariente y el pariente no aparece. ¿Merecen, si no piden perdón, esta gente que ejecutó a los que estoy haciendo mención? ¿Merecen acaso el perdón? Sin que lo pidieran, tienen que pedir perdón. Eso sería lo correcto. Pero aquí Jesús dijo: Padre, perdónalos. Pero aún era un perdón, no porque ellos lo pidieron, no voluntariamente. No era un perdón merecido. Como algunos dicen, Dios perdona aunque tú no lo pidas. No, mi amigo, no, mi amiga. Hay que pedir perdón. No se concedió en la cruz. No se concedió en la cruz o desde la cruz, no. Jesús oró para que Dios perdonara. No se los otorgó en la cruz. Jesús en la cruz pidió a Dios que lo hiciera.
atento a los consejeros, porque podemos malinterpretar algunos casos. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy en esta noche, como nunca antes lo hice. En esta época hemos visto un consejero televisivo hacer lo que no debería haber hecho, y consecuencias hubo. Ellos tomaron el ejemplo de Éxodo 12, 22. Dice que se limpiaban, ¿no es cierto? Se purificaban con hisopo. Es verdadero, como se hace hoy en lugares de nuestra Argentina. Pero nunca dijo la Biblia, tomen un tónico, tomen una bebida para limpiarse. No lo dijo. Y eso es un mal consejo. Eso es malinterpretar. Y esta mujer de la época última de estos días trató de hacer lo que la Biblia dice, equivocadamente, porque la Biblia habla de hisopo y significa, ¿no es cierto?, muy distinto, porque es aspersión, es rociar con la sangre de Jesucristo sobre personas, sobre objetos, sobre todo aquello que tiene que ver con la limpieza, ¿no es cierto?, del hisopo del cual habla la Biblia en Éxodo 12. Y yo quiero en esta tarde, como nunca antes, decirte que Dios pone mucha gente a tu alrededor. Y hay una que tiene mucho valor para Dios y que no quiere que se pierda. Anda ahí por el borde. Y tú tienes que ir a arrebatar, a guerrear, a guiar, a interpretar tú primero para que él y ella interpreten luego y serán salvos. Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, que venga un manto, Señor, de capacidades superiores por tu Espíritu Santo en la vida de mi hermano. Ahí va mi mano sobre ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí desciende sobre ti un manto glorioso de sabiduría, de inteligencia, de interpretación de la palabra de Dios. Recibe. Señor Jesús, y límpiame Aleluya. de mis pecados. Mi alma te alaba, Señor. Purifícame, lávame en tu sangre. Gracias, Señor. Límpiame de mi maldad. Ahí está el Señor limpiando a personas con tu vida. Mi corazón. Aleluya. Y libérame de mis pecados. Se van a librar. Se van a santificar. En tu sangre. Serán lavados en la sangre. Límpiame de mi maldad. Oh, gloria a Dios, porque tú lo vas a guiar. Conozco que Por haber interpretado bien, correctamente. muchas veces Aleluya. Te esperan grandes victorias. Guiarás a muchos a la salvación. Porque se han arrepentido y han creído en el Dios que tú predicas. Sigue adelante. En medio de esta época, la unción de Dios está sobre ti. Que Dios te bendiga. Te amo. Te amo, mi corazón te ama. Y deseo lo mejor para ti.
lo mejor para tu familia, lo mejor para tu ministerio. Vamos, consejero. Vamos, consejera. Te buscan porque tú buscaste primero y encontraste las riquezas de Jesucristo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues yo